La abominación desoladora, parte 1. Nuestro tema base se encuentra en Mateo 24, versículo 15 en adelante. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Hablando del profeta Daniel, entendemos de que es citado por Jesús en esta ocasión en particular. El Señor Jesús, en él se cumplen todas las escrituras. Toda la palabra de todos los profetas se cumplen en Jesús. De él hablan todos los profetas. Cuando los de Israel asesinan a los profetas, están rechazando su mensaje y por ende su persona y al que le envió, que es Dios el Padre. Creemos que si hubiéramos conocido a Jesús como una persona molesta, tendría mucha razón, pues la gente de su tiempo y de nuestro tiempo, por consiguiente, siguen rechazando y sin entender sus propósitos, a pesar del sinnúmero de señales presentadas por Dios Padre. Hablemos algo sobre las 70 semanas de Daniel. Vamos a ver qué podemos sacar de esto, lo importante de las 70 semanas de Daniel. La gran mayoría de los intérpretes, según Daniel 9, es donde empieza la profecía de las 70 semanas, la mayoría de las personas que interpretan las escrituras consideran que la profecía que se encuentra en Daniel 9 es mesiánica en su naturaleza y que en el cumplimiento total existe un gran receso entre un punto a otro punto. Pero aún así hay algunos desacuerdos que queremos mencionar. El primer desacuerdo es sobre el punto de inicio o cuando empieza a rodar la profecía de las 70 semanas de 7. El edicto que fue generalmente aceptado durante muchos años fue el que se encontró en Esdras capítulo 7. Se hizo en el 7º año del rey Artaxerxes. Esdras capítulo 7 versículo 7 al 8. Por lo general fue fechado en el año 457 a.C. Por otro lado, hay otro grupo de expositores que creen que el edicto encontrado en Nehemías 2 es el punto de partida verdadero de la profecía para comenzar a contar las 70 semanas de años. Esto se dio en el año número 20 del reinado del rey Artaxerxes y por lo general se data al año 445 a.C. Aquellos que se aferran a la primera fecha creen que las 70 semanas deben de ser tomados como 490 años y que al año número 483 se puede trazar al comienzo del ministerio de Cristo Jesús, que fue en el bautismo en las aguas. Al contar de nuevo, llegan a el decreto de Esdras. Otros sostienen que el único edicto que cumple con las estipulaciones de la profecía, especialmente en lo que respecta a la construcción de la ciudad de Jerusalén, es el edicto de Nehemías número 2. La diferencia de 12 a 13 años en el tiempo de estas dos profecías se explica en varias formas. Además, cabe destacar que 12 a 13 años es mucho tiempo cuando tomamos en cuenta de que el ministerio de Jesús duró solamente 3 años durante su caminar en la tierra como el profeta y como el Mesías. No descartamos ni estamos hablando sobre el nacimiento virginal y los años formativos de Jesús. Estamos hablando de los 3 últimos años de su vida. Cerrando el paréntesis, las posibilidades son numerosas. Las incertidumbres son muchas. En nuestra opinión, es imposible demostrar con pruebas sustanciales sólidas que cualquier sistema de cálculo es correcto más allá de la duda razonable. Las razones para decir esto son que estas son incertidumbres mencionadas anteriormente son muchas. Enumerarlas es reconocer el ámbito de las variables que se deben tener en cuenta. En primer lugar, se puede asignar
al menos 3 longitudes diferentes a las 70 semanas de años. Estos son: el año judío regular dura 354 días, o sea, 6 meses de 29 días y 6 meses de 30 días, utilizando un año lunar. El llamado año profético, que es el que usan algunos escatólogos, es de 360 días y tiene mucho apoyo, pero no está establecido específicamente por las escrituras. Y tenemos también el año solar, que tiene 365 días y medio, que es el que utilizamos hoy. Los argumentos pueden ser adelantados para uno u otro de estos años, como el previsto en Daniel 9:24. Pero demostrar que estos argumentos son correctos es otra cosa. La cronología es una segunda área de incertidumbre. Se sabe que el nacimiento de Cristo fue algunos años antes de la fecha de nuestro calendario nos asigna, y no fue en diciembre 25 del año 0. Pero las autoridades no están de acuerdo en cuál es el año específico de su nacimiento o cuántos años hay de diferencia en lo que nosotros calculamos. Es igualmente difícil probar el año de la crucifixión de Cristo. Cualquiera que escriba con absoluta certeza sobre este punto probablemente está plenamente convencido en su propia mente, pero no se pueden presentar pruebas absolutas. Sir Robert Anderson, por ejemplo, ha hecho un cálculo más detallado del tiempo desde el edicto de Nehemías 2 hasta la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, que coloca en el año 32 después de Cristo. Por otras autoridades que han examinado las mismas pruebas que Anderson han utilizado, lo colocan ya en el año 29 después de Cristo, y la fecha del año 445 antes de Cristo para el edicto está sujeta a algunas preguntas. Por estas razones, las cifras de Anderson no pueden ser aceptadas como probadas. No es necesario rechazar la importancia de este pasaje simplemente por las dificultades que entraña. Puede haber poca duda, pero que es mesiánico y que las primeras 69 semanas se lleven a cabo a algún punto en la vida del Mesías. El profeta Daniel había declarado que habría un periodo de tiempo para la purificación del pueblo de Israel y la ciudad. Este periodo de tiempo tomaría 70 semanas de 7, como dice el original, de la cual la persona de Jesús y sus padecimientos son como señal que estamos en la semana número 69 de esta profecía, de la cual faltará una semana para su finalización, y luego Israel y Jerusalén serían totalmente purificadas y habilitados para recibir el gobierno del Señor, que es instituido en su segunda venida. Hablar sobre las 70 semanas toma mucho tiempo, pero vamos a hacer lo posible para hacer un breve sumario de todo esto y que usted también pueda entender lo que tratamos de decir. Tenemos que, aproximándose el tiempo de la liberación del destierro, según la profecía de Jeremías, capítulo 25, versículos 10 al 14, en contra de Judá y de Jerusalén, Daniel se propone a orar por el cumplimiento del tiempo. La profecía dada por Jeremías dictaba que el pueblo iba a estar en cautiverio por causa de su pecado por 70 años en Babilonia, y luego serían dejados en libertad para volver y restaurar a Jerusalén. En su devoción por Yahweh y por su afecto a Daniel, se le es enviado desde el cielo, desde Dios, a Daniel un mensaje profético. Este mensaje viene de parte de Yahweh por medio del arcángel Gabriel. Mientras Daniel piensa en un cautiverio por 70 años, Dios revela que el futuro de Israel le hacía falta mucho más años que 70 años para cumplir su cometido. Para ser precisos,
le hacía falta 490 años proféticos en total. Esta es la profecía, Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Los intérpretes antiguos y modernos comúnmente han tomado Daniel 9, 24 al 27 como diseñado para transmitir información cronológica firme, que como tal puede ser probada por los hechos cronológicos de los que disponemos o la historia del hombre. En este pasaje está revelado la cronografía, un orden cronográfico o un orden gráfico de lo que sucede, orden de los eventos como aparecen, a opuesto de la cronología, que es orden del tiempo en los que eventos aparecen. Tanto la cronología como la cronografía hablan del orden de los eventos, pero la cronografía es más bien un orden preciso de los acontecimientos, pero no del tiempo. Primero tenemos que hablar de las 70 semanas, que en total son determinadas para la limpieza del pueblo y de la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. No es otro pueblo. Estas 70 semanas son específicas para el pueblo de Daniel, que es Israel, y la ciudad, su ciudad, que es Jerusalén. Pues los años de sacrilegio han rendido la ciudad y sus habitantes impuros ante Dios por las abominaciones de su pecado. Recordemos que Dios es un Dios santo y su servicio tiene que ser exclusivo para Él. Estas 70 semanas son traducidas del hebreo como periodos de 7, chabúa, semana. Este sustantivo aparece unas 20 veces en el hebreo bíblico. En Génesis, por ejemplo, capítulo 29, versículo 27, se refiere a toda una semana de fiesta. Éxodo 34, 22 habla de una fiesta especial en el calendario religioso de Israel. Y observarás la fiesta de las semanas, de los primeros frutos, de la cosecha de trigo, y la fiesta de la recolección al final del año, que es el Pentecostés. En Levíticos 12:5, la palabra aparece con el sufijo doble y su significado un periodo de 2 semanas. Pero si ella tiene un hijo doncella, entonces ella será inmunda 2 semanas. Por otra parte, una semana son 7 días. El sentido básico de la palabra es un periodo de 7. Por lo tanto, el sentido normal es semana o 7 días. Este uso común de la palabra se puede ver en Daniel capítulo 10, versículo 2 y Daniel 10:3. La palabra también puede significar un periodo de 7 años. Si se toma en el sentido, entonces sería mejor traducido como 7 o 7, plural de 7. 77 sería entonces 490 años. Cada semana, 7 años. 7 semanas de 7 años cada una es un total de 490 años.
En el contexto anterior, los 70 años originales de la profecía de Jeremías están en la mente de Daniel, Daniel 9:2. Y es el sentido en que se dio en Jeremías. Pero Dios la hace un tipo, no porque Dios cambia el tiempo, sino que Dios revela lo que ha de acontecer en el futuro de Israel. El asunto es que la revelación es dada por Yahweh y está en consonancia con el tiempo dividido en 7, tal como se le dio a Moisés para establecer el tiempo de las fiestas de jubileo, la fiesta de las cosechas o la fiesta del tabernáculo y también la fiesta de Pentecostés. Entonces tenemos dos sistemas de medidas. Uno son años y otro son semanas. Un año tiene 52 semanas. Cada periodo de 7 años sería entonces 364 semanas, multiplicado por 70 periodos de una semana, sería igual entonces a 25.480 semanas. Pero no estamos hablando para confundir a la gente. Pero, por lo tanto, los años en lugar de semanas sería entonces una mejor forma de estudiar. Y para familiarizar o facilitar el estudio. ¿Confundido? Volvamos otra vez, esta vez utilizando años. Una semana tiene 7 años, medida dada por Dios. Dios es el que está en control de la medición del tiempo, no en tiempo de hombre, sino en tiempo de Dios. Y son un total de 70 semanas determinadas para la limpieza o la santificación de Jerusalén, que es la ciudad, y de Israel, que es el pueblo de Dios. Esto es importante, pues uno de los propósitos según el plan de Yahweh es este, y es el propósito principal de la profecía. Y a esta profecía puede girar en torno de todas las profecías que se hablen acerca del tiempo del fin. Entonces, 70 semanas de 7, esto es 7 años cada semana, es igual a 490 años. Ahora, estos años son cronográficos y no cronológicos. Y explicamos por qué. En los versículos 25 al 26, por ejemplo, dice la palabra: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, una pausa, y después dice 62 semanas, otra pausa. Y después dice que en versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Pausa. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. Entonces estamos hablando aquí de las 70 semanas dividido en 3 periodos. Uno de 49 años y el otro periodo de 62 semanas, que sería entonces cumplir las 69 semanas, y entonces la última semana, que sería entonces un periodo de 7 años, que es lo que es el tiempo de la gran tribulación, que es cuando se confirma el pacto con muchos y que ahí sale y cesa el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Y es lo que estamos hablando bajo el tema la abominación desoladora. Aquí vemos que aparece en este pasaje y aparece también en otros pasajes, y estudiaremos eso también. ¿Qué queremos decir? De que hay 3 periodos de tiempo que se determinan para esta profecía. Por eso es cronográfico y no es tiempo cronológico. 7 por 7 son 49 semanas, 49 años, perdón. Son los primeros años de la profecía y están marcados por la construcción del templo de Zorobabel, que duró 49 años después del edicto que se hizo. Y después de ahí, de esos 49 años,
a la muerte del Mesías sería el segundo periodo, que sería 62 semanas. Ahora, estos dos periodos, 62 más 49, da un total de 434 semanas. Ahora, para un total, las dos profecías o los dos periodos, primero son 49 semanas y después las otras 62 semanas, da un total de 69 semanas o 483 años. En esto viene entonces otro periodo que son 7 años más para completar las 70 semanas o los 490 años. La orden desde la construcción del templo o la reconstrucción de la ciudad hasta la muerte del Mesías constituyen y van a transcurrir 69 semanas. Entonces queda una semana más, que es la semana número 70, destinada para el cumplimiento total de la profecía. O sea, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, marcó la semana número 69, quedando una semana restante. Si contamos los años de los hombres en el tiempo en que ha transcurrido desde el orden de la construcción del templo por Zorobabel hasta la muerte del Mesías, habrían transcurrido términos de jubileo. Cada 49 años había un jubileo, 7 por 7, 49. Por los acontecimientos declarados por Cristo, creemos que hay un periodo de pausa entre la semana 69 y la semana 70, que es lo que se denomina como el gran día de Yahweh, el día de la ira, la última semana, y no de alegría, Joel 2. La profecía dada a Daniel va más allá de los 70 años de cautiverio en Babilonia. En el periodo de tiempo de cautiverio, Dios revela su plan para Israel y Jerusalén en varias ocasiones. La primera es el sueño de Nabucodonosor en capítulo 2, donde se ve la gran estatua que representa 4 imperios que son destruidos por una gran piedra y el reino dado entonces a los santos. Luego vemos el sueño de Daniel, que incluye 4 bestias que son los mismos 4 imperios, pero esta vez se le da nombre. Y finalmente la entrega del reino al Santo de los Santos, Daniel 7. Y luego vemos en Daniel 9:24 los tratados específicos o los tratos específicos para con Israel y Jerusalén y la declaración de 70 semanas de años para acondicionarla y él entonces habitar por medio de Jesús, el Rey de Reyes, en medio de su pueblo. Un entendimiento de las 70 semanas de Daniel es importante para el entendimiento y la interpretación de la escatología bíblica, pues todo gira en torno a este plan cronográfico por Dios mismo. La muerte del Mesías marca el final de la semana número 69, dejando así una semana más para completar las 70 y cumplir la profecía total. Necesitamos saber que el tiempo está cerca. Inmediatamente después del rapto de la iglesia, entonces el Señor Jesucristo empezará la semana número 70, que culmina con la segunda venida de Cristo. Cristo ya viene. Shalom.